terminamos la próxima semana nuestra serie sobre el temor de Dios. Y hoy vamos a ver un tema que es muy importante, porque recordemos lo que dice la Escritura, que sin santidad, ¿qué cosa? Nadie verá al Señor. Así que sí o sí, tú y yo, todos estamos en la necesidad de crecer en la santidad, de caminar en santidad, de desarrollar la santidad, de perfeccionar la santidad. No es opción, por cuanto dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. Así que el tema de hoy es: el temor de Dios te guía a la santidad. Y Filipenses capítulo 2, versículo 12, Filipenses 2:12, dice, a ver, aquí ya trajo Yehu Chef un pastelito para cada una de las parejas que hoy han hecho su pacto. Miren, aquí, de parte de Calacafé, reciban un regalo cada una. Muchas gracias, con mucho cariño, que lo puedan disfrutar. Filipenses 2:12 dice: por tanto, amados míos, ya que siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación, ¿con qué? Con temor y temblor. Padre, yo ruego que esta hora tu Espíritu Santo nos hable, que tú nos ministres, que podamos comprender tu palabra, que podamos recibirla, que podamos vivirla, obedecerla, ponerla en práctica. Gracias porque tú estás presente en este lugar y por lo que tú harás con cada uno de nosotros. Te bendecimos, Señor, y permíteme a mí ser claro en la exposición, que sea la unción de tu Espíritu Santo la que hable y la que ministre, no sea yo, no sean mis palabras, no sean mis ideas, sino solamente lo que emana de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Quiero platicarte que hace tiempo llegó a mi oficina un hombre que a lo largo de su vida había sido un creyente en Dios religioso. Es decir, él tenía por herencia una religión que le enseñaron sus padres. Él decía que creía en Dios, pero realmente nunca había vivido tomando en cuenta a Dios. Jamás en su manera de vivir se había notado que él fuera un creyente. Era como parte de una religión más. Es curioso, pero en México el 95% de la gente cree en algo. En el Señor Jesucristo, según cálculos del INEGI, en el Señor Jesucristo cree el 65% entre católicos y evangélicos, pero sumando otras religiones que a lo mejor no tienen claro quién es Jesús, pero que creen en un ser supremo o en algo, el 95%, y solamente un 5% se declara absolutamente ateo, que no cree nada. Bueno, este muchacho que llegó conmigo, así era, de los que dice creer en Dios, pero su vida no lo refleja. Porque él vivía como cualquier persona, tenía adicciones sociales, es decir, en las bodas, en los bautizos y en las fiestas se metió unas buenas borracheras, pero él decía que no tenía adicciones, nada más en lo social. Tenía una doble moral, engañaba a su esposa, ganaba dinero por medio de negocios chuecos, era chapucero, vendía gato por liebre. Si vendía un carro, engañaba a la gente para que venderlo con muchas fallas y muchas descomposturas, pero que pareciera que estaba perfecto. Era mentiroso, y le podríamos seguir agregando atributos a esta persona. Pero un día alguien lo invitó a venir a una reunión aquí en Calacuaya, y dice que cuando entró en el santuario
estaba la alabanza. Y no sabe por qué, pero de repente algo empezó a pasar en él y empezó a sentir agüita en sus ojos. Y dijo, ¿qué me está pasando? Algo. Pero como era muy machín, pues se aguantó, ¿verdad? Dijo, no voy a llorar. Pero no entendía lo que ocurría. Más tarde, durante el mensaje, sintió que todo lo que se hablaba estaba dirigido a él. Y que algo raro estaba pasando. Él se sentía incómodo, se sentía raro, no entendía lo que estaba ocurriendo. Pero cuando se hizo el llamado, no quiso pasar al frente porque dijo, no sé qué pasa, no entiendo. Y sabía que algo se estaba revolucionando en él, pero no quiso dar su brazo a torcer. Y dijo, no voy a pasar. Aunque después me confesó, algo ardía dentro de su corazón. Y pensó que lo mejor sería no volver a Calacuaya. Ya no voy a regresar a ese lugar porque algo raro me pasa ahí. Y siguió pensando en aquello. Y al mismo tiempo él estaba disgustado con su mamá. Ya tenía 2 o 3 años que no la veía. Por alguna razón se habían peleado los dos. Él pensó que su mamá lo odiaba y él sentía que algo estaba mal con su mamá. Pero en ese momento él quedó tan sensible que él hizo una oración: Señor, si todo esto es real y viene de ti, permite que yo pueda ver a mi mamá y pueda volver a hablar con ella. No habían pasado ni 15 minutos y recibió un mensaje de WhatsApp de su hermana. Y la hermana lo invita a una reunión en su casa para que puedan ir y están en cierto festejo. Fue y ahí se encuentra su mamá. Y la mamá acababa de aceptar al Señor en su corazón en alguna otra congregación. Así que la mamá se la pasó predicándole de Cristo. Y al final pues terminaron restaurándose y reconciliándose. Así que él decidió regresar la siguiente semana a Calacuaya y dice que empezó a tomar su Biblia y empezó a leer. No sabía bien cómo leer la Biblia, así es que un día leía Juan 5 y otro día leía el libro de los Salmos. No tenía orden, así que estaba simplemente queriendo saber más, pero en la medida en que él iba leyendo la Biblia, algo se iba ocurriendo en su corazón hasta que un día cae de rodillas y le dice: Señor, soy un pecador. Algo empezó a pasar con él. Y cuando llegó el siguiente domingo, él oró en su entender y le dijo: Señor, yo quiero reconocerte públicamente. Haz que al pastor se le ocurra llamar otra vez para que ahora sí yo pueda pasar al frente. Así que cuando se hizo el llamado, el Señor obviamente respondió su oración, y cuando se hizo el llamado, él fue el primero en pararse, en venir aquí y decirle: Señor, ten misericordia de mí, porque soy un pecador. Qué interesante que una persona, cuando de repente tiene claridad en quién es Dios, en automático reconoce su condición de pecador. Y este ejemplo a mí me sirvió mucho, porque no es suficiente el decir creo en Dios, porque repito, el 95% de la gente en México dice creer en Dios. El problema es que el 95% de la gente no vive como si creyera en Dios. Quizás si habláramos de ese porcentaje es menos de un 7% la gente que realmente vive como si creyera en Dios. Muchos simplemente dicen que son creyentes, pero tienen un concepto de Dios muy vago. Y no cabe duda que cuando tomamos conciencia de la presencia de Dios, cuando tomamos conciencia y eso genera el temor de Dios en nuestros corazones, eso nos lleva a querer vivir de una manera distinta. Hoy tenemos 4 parejas que hicieron un pacto delante de Dios.
parejas que ya vivían juntos. Y eso nos muestra que hay temor de Dios. Hoy no tuve el gusto de entrevistar a ninguno de los cuatro, pero muchas veces cuando yo entrevisto parejas y les pregunto, ¿y por qué se quieren casar después de vivir juntos 10 años, 13 años, 15 años, 20 años, 40 años? Y la respuesta casi siempre es la misma. Porque conociendo a Dios ya no nos sentimos cómodos. Antes no nos importaba vivir como marido y mujer, aunque creyéramos en Dios, pero no nos importaba nada. Y ahora que tomamos conciencia de quién es Jesucristo, algo nos incomoda y nos hace sentir que estamos sucios. ¿Y quién se los dijo? Nadie. Es que la presencia de Dios ahora me hace sentir que estoy mal. Y cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón y damos el paso que nos lleva a la salvación, como dice lo que acabamos de leer en Filipenses 2:12, entendemos ahora tenemos que cuidar la salvación con temor y temblor. Algo nos hace sentir, estás mal, corrige. Pero no solamente eso, porque a lo mejor antes éramos empleados deshonestos y el Espíritu Santo nos está diciendo, corrige eso. No puede seguir siendo así. Y a lo mejor antes éramos mentirosos o mal hablados. Y de repente el Espíritu Santo empieza a molestarnos al hacernos sentir mal por el pecado que estamos practicando. Y es que mira, la gente puede tener varias actitudes respecto de Dios. Los que se dicen creyentes. Número uno, hay mucha gente, y perdón, pero yo creo que también en las congregaciones cristianas aquí mismo y la gente que nos ve en internet, gente que ve a Dios de una manera mística o mágica. Tengo a Dios para que me haga milagros. Pero eso es lo mismo que el tipo que se compra una pulsera con 2 bolitas para que le atraiga buenas vibras y buena suerte. Es lo mismo de aquel que se compra una estampita religiosa para meterla en la cartera y creer que de esa manera nunca va a faltar dinero en la cartera. Es lo mismo que el que se cuelga algún artículo religioso creyendo que eso me va a proteger sobrenaturalmente. Es lo mismo de aquel que se encomienda a un santo o a un dios pagano creyendo que de esa manera le va a ir bien o va a tener protección. Es como el que cree en la fantasía de la lámpara de Aladino y poder pedir un montón de cosas. Es como el que cree en las supersticiones, en la magia, en el ocultismo, en el brujo. Solo que su brujo se llama Jesucristo. Y cree en Él, sí, pero de esa manera mágica. Se dice cristiano, sí, pero su relación con Dios es mística, mágica, religiosa. No es una relación personal que lo lleve a una transformación radical. Número 2, hay gente que tiene fe en Dios, sabe que Dios le ama y dice, Dios me ama tal como soy, pero eso no me compromete a nada. Por eso muchas veces la gente dice, yo vivo en la gracia de Dios y bajo la gracia de Dios puedo vivir como sea y no pasa nada. Y uno dice, y eso es el cristianismo. Porque muchas veces cuando uno compara al cristiano con el no cristiano, dice, no encontré ninguna diferencia. Parece exactamente lo mismo. Porque a lo mejor no hay una línea que nos divida. Y dice, no, es que no quiero ser religioso. Pero ese no quiero ser religioso a lo mejor me lleva a vivir en un paganismo absoluto. Y el concepto que tengo teológico es, pues es que Dios me ama tal como soy, porque vivo bajo la gracia. Y perdón la comparación, pero es como el hijo de un delincuente. La mamá sabe que el hijo es delincuente y el hijo sale a delinquir. Pero antes de salir de casa le dice, mamacita, ya me voy, ahí le pides a Diosito por mí. Y la mamá
Sí, mijito, que te vaya bien. Y uno dice, ¿qué juego es ese? En tercer lugar, hay quienes creen en Dios de una manera religiosa, pensando que toda nuestra relación con Dios es simplemente o consiste en asistir semanalmente a un templo, y mientras estoy en el templo soy una clase de persona, pero saliendo del templo ya dejé a Dios guardadito en el templo, y afuera nada absolutamente que ver con Dios. No soy capaz de meter a Dios en los negocios, en mi vida diaria, en mi matrimonio, en nada, porque Dios no lo tomamos en cuenta. Aquí convendría revisar, bueno, ¿y qué clase de creyente en Dios soy yo? Y en cuarto lugar, está el que entiende que mi relación con Dios es las 24 horas del día. ¿Cuánto tiempo? Las 24 horas del día. Es decir, Dios está aquí en el templo, pero Dios está afuera en la calle, y Dios va conmigo a los negocios, y Dios va conmigo a mi trabajo, y Dios está en mi casa, y Dios está en todos lados. Como dice el Salmo 139, versículos del 7 al 12. Voy a leer este salmo. Fíjense, David entiende el concepto de quién es Dios y cómo Dios lo llena todo. Y este es el temor de Dios. Jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, ahí estás tú. Si cabalgo bajo las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún ahí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara, y a la luz que me rodea que se convierta en noche. Pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti, la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Cuando el cristiano toma conciencia de ello, entonces existe un parteaguas en la vida de cualquier persona. Porque ahora tenemos dos opciones para conducir nuestra vida: según mi criterio o según lo que Dios dice. ¿Cuántos aquí eligen dirigir su vida según lo que Dios dice? Ese es un compromiso que asumimos todos, porque eso nos coloca en una posición muy especial. Miren lo que dice el Salmo 119, versículo 120. 119, 120. Todo mi ser se estremece de temor, tiemblo a causa de tus sentencias. Cada vez que nosotros tomamos conciencia, y entonces, ¿cuáles son las sentencias de Dios? Lo que está escrito en la Biblia. Cuando vamos a tomar una decisión, ¿y qué dice Dios? Y voy a vivir de acuerdo a lo que Dios dice, no según mi criterio. Según mi criterio puedo encontrar muchas justificaciones para hacer o para no hacer. Y a veces trato de convencer a la gente, me trato de convencer a mí mismo, pero no puedo convencer a Dios. Porque lo que Dios dijo, así es. El problema no lo tiene Dios, el problema lo tenemos nosotros. Porque muchas veces encontramos que lo que Dios dice no se ajusta a nuestros pensamientos, no se ajusta a nuestros deseos. En pocas palabras, lo que dice Dios no se ajusta a nuestra carne. Y como nuestra carne es rebelde, pues entonces viene la lucha y estamos ahí en contra de lo que Dios dice. Hay un ejemplo muy interesante de cómo cuando viene el temor de Dios a nuestra vida, se toman decisiones radicales. Y quizás este es uno de los ejemplos más radicales que vamos a encontrar en la Biblia. Y también sé que es uno de los ejemplos que más preguntas y dudas hacen que surgen la gente. Porque muchas personas me han preguntado, ¿pero por qué Dios permitió esto? Vamos a entender que cuando el pueblo de Israel fue deportado, y propiamente acuérdense que Israel era del norte, las tribus del norte, 10 tribus del norte, que se conoce como
el reino de Israel y cuya capital era Samaria, ellos fueron deportados a Siria. Y el reino del sur, que eran las dos tribus de Judá y Simeón, ellos se quedaron con el territorio que se conoció, de donde vienen los judíos, y ellos fueron deportados años más tarde a Babilonia. En ese ínter que estuvieron en Babilonia, el pueblo se mezcló, perdió la vertical, vamos a decirlo, perdió la línea, no obedecieron a Dios en todo, 70 años estuvieron cautivos, así que rompieron la ley de Dios, se casaron creyentes con incrédulos, judíos con no judíos, y hubo una mezcla impresionante. Pero 70 años después Dios permite que el pueblo regrese a Israel, a recuperar su tierra. Cuando regresan, entonces ya traen un problema encima. Ya nos casamos con personas que no nos debimos haber casado. Ya formamos familias que no debimos haber formado. Ya la regamos, echamos a perder todo. Pero a Dios nos permite volver. ¿Qué hacer? El libro de Esdras, en el capítulo 10, versículos del 1 al 4, nos enseña que cuando el pueblo entendió el temor de Dios, comenzaron a tomar decisiones radicales. ¿Decisiones qué? ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Tenemos que tomar decisiones ¿qué? ¿Cuáles son las decisiones radicales? Las que terminan con el pecado, las que no defienden el pecado, las que no justifican el pecado. Y eso es lo que a veces nos cuesta más trabajo a los cristianos. Vamos a leer Esdras capítulo 10 para que veas lo que pasó. Este pueblo fue admirable. Dice Esdras 10 del 1 al 4, mientras Esdras estaba en el templo de Dios, de rodillas, orando, llorando y confesando sus pecados. Veamos el contexto. Toma conciencia de Dios, está orando, confesando los pecados. Una gran multitud de israelitas se le unió. Eran hombres, mujeres y niños, toda la congregación. Y lloraban amargamente. Entonces Secanías, hijo de Jehiel, que era de la familia de Elam, le dijo a Esdras, este fue el vocero de todos, hemos pecado ¿contra quién? Todo pecado es ¿contra quién? Contra nuestro Dios. El pacto de despedir a todas esas mujeres que tenemos por esposas, lo mismo que a sus hijos, y cumplamos la ley en conformidad con el consejo que nos has dado y de los que temen los mandamientos de nuestro Dios. Levántate y manos a la obra, que esa es tu responsabilidad. Tú pon todo tu empeño, que nosotros te apoyaremos. Yo sé que hoy en día decimos, pero ¿cómo? Se deshicieron de sus esposas y de sus hijos. Pensemos que fue una decisión radical para poner orden, para acabar con el pecado. Evidentemente que el pueblo de Israel en ese momento no tiene al Mesías que viene a perdonar, a restaurar, a redimir. No tiene al Mesías que viene a darnos la salvación. Pero simplemente están tomando una decisión radical. Hemos de terminar con el pecado. Ahora, muchas veces tú y yo nos damos cuenta que estamos viviendo mal y podemos tomar la decisión radical de terminar con el pecado o de justificar nuestra manera de vivir y seguir igual que si no hubiera aparecido Dios en nuestras vidas. Se tienen que tomar decisiones drásticas, muy drásticas, que lleven a tomar cambios radicales para terminar con el pecado. Por eso, una vez más, yo quiero felicitar a estas 4 parejas que hoy han tomado una decisión radical de decir, no nos conformamos con conocer a Jesús, lo queremos hacer parte de nuestro matrimonio.
No importa que hayan tenido muchos años de vivir juntos. ¿Cuántos años tenían viviendo juntos? ¿6? ¿Ustedes? ¿12? ¿Ustedes? ¿40? ¡Wow! 7. Un aplauso para ellos, porque tomaron una decisión radical. Así que el temor de Dios nos lleva a vivir de una manera en que no simplemente decimos, pues ya somos salvos y la gracia de Dios nos cobija y podemos vivir como se nos antoje, como se nos ocurra, haciendo lo que nos viene en gana, por tradición, por herencia, por cultura. Y a veces tenemos tantos argumentos para barnizar el pecado y decir, pues estamos bien. No, no estamos bien. Hay que tomar decisiones drásticas, decisiones prácticas para terminar con el pecado. Pero es una pregunta que habría que hacerse: ¿y qué es lo que más me atrae del pecado? ¿Qué es lo que le atrae a mi carne? ¿En dónde me gusta hacerle concesiones al pecado? ¿Cuáles son los puntos débiles? ¿Qué decisiones debo tomar para abandonar ese pecado? Así que, en primer lugar, tú y yo tenemos que tomar una decisión: limpiar nuestro camino. ¿Tenemos que hacer qué? Limpiar nuestro camino. Limpia tu camino. El Salmo 119, versículo 9. Salmo 119, versículo 9. Dice: ¿cómo puede el joven limpiar su camino? Obedeciendo tu palabra. Guardar tu palabra, dice la Reina Valera 60. Pero me gusta más obedecer tu palabra. Porque a ver, la gente dice, pues aquí la traigo guardadita bajo el brazo. Ahí la tengo en mi buró. La tengo en la mesa del comedor. La tengo en la cocina. No, hermano, yo deberías de ver. En mi casa hay una Biblia en cada cuarto. Pues qué bonito. Pero eso no es guardar la palabra. Guardar la palabra es obedecerla. Es decir, ¿qué dice en la Biblia? Eso haz. No justifiques lo que haces. Y es ahí donde entonces tenemos que confrontarnos con preguntas. ¿Qué debo cambiar en mí? Y la misma palabra nos va enseñando cada día. Y tu reacción a la palabra te va a empujar al cambio. Es bonito cuando la gente dice: es que leo la Biblia y me siento incomodado. Leo la Biblia y algo me obliga a lo mejor me doy cuenta que el primer cambio debe venir en mi carácter. Pues cambia tu carácter. Es que hablo muy golpeado. Hermano, es que así somos los del norte. Pues o eres de Cristo o eres del norte. No podemos justificar nuestras actitudes carnales con mi cultura, con mi sangre, con mi apellido, con mi herencia. No, porque entonces quiere decir que no ha nacido Cristo en mí. El temor de Dios nos debe llevar a vivir en santidad. Y si no vivimos en santidad, ¿qué? Nadie verá al Señor. Así que aquí no se vale decir, es que, pues hermano, así somos. Más bien, así éramos. Y si no somos transformados, a veces surgen problemas que vemos como algo normal, pero Dios lo ve mal. A veces tenemos un estilo de vida que a lo mejor pensamos que ya es parte de nuestra naturaleza y que no consideramos tanto como un pecado. ¿Qué tal es tu corazón? ¿Cuántos resentimientos guardas? Y te pongo un ejemplo. Alguien me hizo una grosería y yo digo que ya lo perdoné, pero cada vez que lo veo se me revuelve el estómago. A nadie se lo digo, pero hay un problema dentro de mí. O si lo veo, prefiero evitarlo. Y si se puede, no lo saludo. Y a lo mejor a todos saludo de sonrisa, pero a esa persona no. Algo hay en mí. Entonces tengo que transformar eso en mi corazón.
hermano, es que me lastimó tanto que mejor pinto mi raya. Siempre habrá justificación para guardar mi pecado. Pero no estoy pecando, sí, porque estoy dando lugar a la carne en mí. El problema es que eso no lo queremos ver. Nos cuesta trabajo. Por eso el temor de Dios es caer de rodillas y decirle: Señor, ten misericordia de mí porque soy un pecador, y reconocer lo que hay en mí. ¿Cómo te sientes tú cuando le va bien a otra persona? ¿Te da gusto, lo bendices, o sientes que te carcomes de envidia? Pero es de la buena, hermano. No hay envidia de la buena. Problemas como murmurar de otros. No, nomás estamos intercambiando intenciones de oración. Pero la murmuración es un pecado grave. ¿Sabes por qué? Cuando Dios le ordenó en el desierto a Moisés que hiciera una serpiente de bronce, porque dice que empezó a haber problemas de murmuración entre los israelitas. Lo interesante es que cada vez que alguien murmuraba, Dios permitía que las serpientes mordieran a quien murmuraba. Y ahí me llama la atención que Dios tenía dos opciones. Una, quitar las serpientes o proteger al pueblo. Pero Dios no decidió hacer eso. Dios le dijo a Moisés: mira, hazte una serpiente de bronce, y cada vez que alguien sea mordido, que vaya a la serpiente de bronce y se va a sanar. ¿Por qué lo hizo así Dios? Porque de esa manera eran delatados los murmuradores. Yo me pregunto, si hoy existiera la serpiente de bronce, ¿cuánta gente sería mordida? Criticar, chismear, ser hipócrita, burlarse de otros, poner en pleito a diferentes personas uno contra el otro, mentir, ser buscapleitos. Hay gente que a todos lados donde va sale de pleito con alguien. Maldecir, engañar, robar en los negocios, aprovecharse de los demás, tener prepotencia, orgullo. Son pecados internos con los que tenemos que tratar. Por eso el Señor nos enseña que el temor de Dios nos lleva a reconocer la naturaleza dentro de nosotros para poder tomar decisiones radicales. Y es acabar de una vez por todas con eso. Por eso el Señor nos anima a crecer en la santidad. A lo mejor uno dice: hermano, pero es que yo tengo tiempo viniendo y me estoy esforzando. A veces oramos y buscamos crecer espiritualmente. Y hay medidas que son buenas. Por ejemplo, decir: he crecido en mi vida de oración. Qué bueno, felicidades. Antes oraba 15 minutos, ahorita estoy orando media hora. Qué bueno, felicidades, extraordinario. Qué bueno que crezcas en tu vida de oración. Hermano, estoy creciendo en mi lectura de la palabra. Antes leía la mitad de la Biblia en un año, ahorita estoy leyendo la Biblia completa en un año. Qué bueno, felicidades. Síguele así, vas muy bien. Hermano, estoy creciendo en el conocimiento de Dios, estoy tomando cursos bíblicos, qué bueno. Hermano, ya me metí a un plan Casas para juntos estudiar la palabra, felicidades. Hermano, estoy buscando compartir la palabra a otras personas, qué bueno. Eso es crecimiento, pero hay un crecimiento que te falta. Crece en la santidad. Crece en la santidad. Que el pecado que hoy te estorba lo puedas hacer radicalmente a un lado. Que mañana no tengas que pedirle perdón al Señor por el mismo pecado que le pediste perdón hoy o la semana pasada. Porque a lo mejor tenemos 10 años de cristianos pidiéndole a Dios perdón por los mismos pecados. Dice 2 Corintios 7:1. 2 Corintios 7:1. Amados míos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. ¿De qué nos tenemos que limpiar? De toda contaminación de carne y de espíritu, y perfeccionémonos ¿en qué? En la santidad y en el temor de Dios. ¿Te das cuenta que van de la mano?
crecer en la santidad y crecer en el temor de Dios. Y esta es la invitación constante que nos hace el Señor para limpiarnos de toda la inmundicia que nos ensucia, de todo lo que le ofende a Él. Si vamos al Antiguo Testamento, Isaías capítulo 1 versículo 16 al 19. Algo que Dios le molestaba continuamente de su pueblo era que si bien cumplían con todos los mandamientos de celebrar fiestas, rituales, sacrificios de la mañana, de la tarde, del Shabbat, de la luna nueva, etcétera, etcétera, dice Dios, pues sí, celebran todas las fiestas, pero siguen igual. Y dice Isaías 1, 16 al 19, lávense y queden limpios, quiten sus pecados de mi vista, abandonen sus caminos malvados, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y ayuden a los oprimidos, defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas. Vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Si tan solo me obedecen, tendrán, ¿qué cosa? Comida en abundancia. A veces nos preguntamos, ¿por qué algo se atora en mi vida y no puedo prosperar? Revisa tu corazón. No solo es cuestión de pedir. Sí, Dios promete prosperidad, Dios promete provisión, Dios promete abundancia. Pero ahora tengo que revisar, ¿y qué estoy haciendo yo? Porque a lo mejor algo está atorado allí en mi vida. Y si no lo has hecho en tu vida, pues hoy es el día de decir, debo tomar decisiones radicales. El Salmo 19, versículo 9, fíjate lo que dice aquí, Salmo 19, 9, el temor de Jehová es limpio, que permanece, ¿cuánto tiempo? Para siempre. Pero si tú ya tienes tiempo de decirte cristiano, de congregarte, aunque sea de vez en cuando, porque es otro problema, ¿verdad? Pues cada cuando asistes a la iglesia, pues una vez al mes. Bueno, te recuerdo que dice la Escritura que no te dejes de congregar. Y es que a veces es tan fuerte la influencia del mundo sobre nosotros que terminamos haciendo cosas completamente distintas a las que Dios ordena y creemos que estamos bien. Bueno, es que es lo de hoy. Pues sí será lo de hoy, pero no es lo de la Biblia. Es lo de hoy, pero no es la voluntad de Dios. Es lo de hoy, pero no es lo que Dios manda. Y nos cuesta trabajo. En Tito, capítulo 2, versículo 11 y 12, ahora vámonos del lado del Nuevo Testamento. Y recuerda que estas epístolas las escribe para que tú y yo como cristianos, como iglesia, ordenemos nuestra vida. Dice, Dios ha demostrado cuánto ama a todo el mundo, pues les ha ofrecido la posibilidad de salvarse del castigo que merecen. Ese amor de Dios nos enseña que debemos dejar de hacer ¿qué cosa? El mal y no desear lo malo de este mundo. Subráyalo. No desear lo malo de este mundo. También nos enseña que en este mundo debemos ser honestos y fieles a Dios. Y me gusta mucho cómo lo concluye. Pensar bien lo que hacemos. ¿Cómo que pensarlo bien? Fíltralo en la Biblia. ¿Lo que estoy haciendo va de acuerdo a lo que Dios dice? ¿Lo que estoy haciendo va de acuerdo a lo que es la voluntad de Dios? ¿O lo estoy haciendo porque se me ocurrió? ¿Lo estoy haciendo porque lo hace toda la gente? ¿Lo estoy haciendo porque está de moda? ¿Lo estoy haciendo porque es cool? ¿Lo estoy haciendo porque pues al final yo no le veo lo malo? ¿Lo estoy haciendo porque piénsalo bien? Creo que el problema de la generación actual del cristianismo es que no filtramos lo que hacemos en la Biblia. Si lo filtráramos, estaríamos en otra posición. Santiago capítulo 4 versículo 8 nos dice cómo hacerlo. Santiago 4:8 dice, acérquense a Dios y ¿qué cosa?
y Dios se acercará a ustedes. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca estás de Dios? Pero luego ve lo que continúa diciendo. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Wow. Es que aquí parece que Dios toca o pone el dedo en la llaga cuando quiero estar bien con Dios, pero al mismo tiempo quiero estar bien con el mundo. Quiero estar bien con Dios, pero al mismo tiempo quiero vivir según vive el mundo. ¿Por qué? Porque me preocupa que el mundo no me llame religioso. Y como eso me conflictúa en la mente, no sé si prefiero quedar bien con Dios o quedar bien con la gente. Porque si quedo bien con Dios, a lo mejor la gente va a decir, eres muy religioso. Y eso me da pavor. Entonces quiero quedar bien con el mundo. El problema es que a lo mejor a Dios no lo tengo tangiblemente enfrente de mí como una persona que me diga, cuidado. Por eso es el temor de Dios. Por eso es estar consciente que no importa dónde me esconda, Dios está aquí. Que aun cuando yo me vaya del templo y me vaya a cualquier otro lugar, ahí está Dios. Y me subo a mi carro y Dios se sube conmigo. Y entro al baño y Dios entra conmigo. Y me acuesto en mi cama y Dios se acuesta conmigo. Es decir, las 24 horas del día, esté donde esté, allí está Dios. Pero no tomamos conciencia de ello. Por eso es que nos cuesta tanto trabajo vivir en la santidad. Por eso nos cuesta tanto trabajo amoldar nuestra vida a su voluntad perfecta. El temor de Dios, cuando tú lo desarrollas, cuando tú lo tienes y está en ti la conciencia, Dios está conmigo, no querrás hacer lo malo. ¿Por qué? Porque sabes que Dios está aquí. ¿No significa que seas perfecto? No, porque seguramente nos vamos a equivocar muchas veces. Pero conscientemente tú estarás tomando decisiones radicales para terminar con el mundo. Decisiones radicales para terminar con tu carne. Decisiones radicales para consentir lo malo. Tú tienes que cuidar lo que haces. En segundo libro de Crónicas, capítulo 19, versículos 7 al 9, segundo libro de Crónicas 19, del 7 al 9, dice, así que tengan cuidado con lo que hacen. Fíjate, acabamos de leer, piensa bien lo que haces y luego te dice, tengan cuidado con lo que hacen y que el temor del Señor sea con ustedes. Con el Señor nuestro Dios no hay injusticia ni acepción de personas, ni hay lugar para el soborno. Además, Josafat nombró en Jerusalén a algunos de los levitas y sacerdotes y de los padres de familias de Israel para que impartieran justicia y legislaran los casos en nombre del Señor. Estos vivían en Jerusalén. Josafat les dio esta orden. Ustedes deberán proceder ¿con qué? Con temor del Señor y con verdad y con integridad de corazón. Una persona que tiene temor de Dios va a proceder con integridad, va a proceder en verdad. A veces uno se pregunta, ¿y los cristianos dónde estamos? ¿Saben ustedes que el continente americano tiene una media del 50% de cristianos? Entre los que están en Estados Unidos, México es la excepción porque en México andamos, según estadísticas oficiales, como en un 15% de cristianos nacidos de nuevo, pero luego de Guatemala para abajo, 50, 60%. Y uno se pregunta, ¿y dónde están? No se ven, no se sienten, porque a lo mejor nuestro cristianismo ha sido tan mediocre que no hemos logrado influenciar la sociedad. Para que nadie se sienta ofendido porque nos ven en muchos lugares. Un día llegamos a un congreso, a una ciudad donde se calcula que el 65% de la población es cristiana y hay mega iglesias. Pero nos dio risa que cuando llegamos desde el aeropuerto nos advirtieron,
No salgan a la calle, no tomen un taxi, no tomen un camión, no caminen. Solamente pueden pedir un taxi autorizado que el hotel haya solicitado, porque sus vidas corren peligro. Ah, caray, pues ¿dónde venimos a dar? ¿Y dónde está el 65% de población cristiana? ¿O los otros 35 son tan de plano, tan malos, que le ganan el 65% de buenos? ¿O es que los cristianos somos tan mediocres que nuestra influencia es cero en la sociedad? Es decir, eso es una confrontación dura y que tenemos que valorar. Así que permítele al Espíritu Santo poner en ti el rechazo hacia lo malo. Dice Proverbios capítulo 8, versículo 13. Proverbios 8, 13. El temor del Señor es aborrecer el mal. Yo aborrezco la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Yo creo que este es un día en el que tenemos que decirle, Señor, yo tengo que reflexionar en mi vida para pedir perdón por lo que, de acuerdo a lo que dice la palabra, a lo mejor hemos permitido que se quede ahí. El pueblo de Israel, cuando conquistó la tierra, tenía una orden: acabar con todo. Dios le dijo: respeta los árboles para que las fieras no se multipliquen y no te ataquen, pero tienes que acabar con todo. Cuando estaban en ese proceso de conquistar la tierra, un pueblo que se llamaba Gabaón, los gabaonitas, engañaron a Josué y a los líderes, les hicieron creer que venían de tierras muy lejanas, se hicieron un pacto. Y poco a poco el pueblo de Israel fue tomando posesión de la tierra, pero no fueron fieles en un 100% con el Señor. Así que respetaron a muchos de los pueblos que Dios les había dicho que tenían que expulsar de ahí. Y creyeron que ellos eran más inteligentes que Dios, porque los constituyeron aguadores, eran los que mandaban a sacar en el agua de los pozos y se los trajeran a las ciudades. Los hicieron tributarios de impuestos, los hicieron sus esclavos, los hicieron sus trabajadores. Pero al poco tiempo, esos pueblos fueron la piedra de tropiezo para Israel. E Israel terminó alejado de Dios. Figurativamente, esos pueblos representan lo que tú y yo muchas veces dejamos, consentimos y permitimos en nuestra propia vida. Cuando llegamos a Cristo tenemos una confrontación: dejar el pecado, pedirle perdón a Dios. Pero a veces, al transcurrir del tiempo, de los años, decimos: pero creo que esto no es tan malo. Y empezamos a consentir ese pecado. Y de repente nos damos cuenta que a lo mejor tenemos años de ser cristianos, pero que algo está mal en nuestras vidas. Así que este es el tiempo de decirle: Señor, perdónanos por ello. Así que yo te voy a pedir que cierres tus ojos. Que cierres tus ojos y que, si es necesario, te pongas de rodillas y le digas: Señor, ten misericordia de mí, porque soy un pecador. Padre, queremos caminar en santidad. Yo sé que a veces nos cuesta trabajo tomar decisiones radicales contra el pecado, renunciar a los deseos de nuestra carne, cambiar malos hábitos, renunciar a nuestras herencias culturales y sociales. Y muchas veces justificamos lo malo que hacemos diciendo que así somos, que así nacimos, que lo traemos en la sangre.
que es parte de nuestra naturaleza. Pero obedeciendo tu palabra, Señor, hoy tenemos que decirte, perdónanos, Señor. Porque no queremos ser una iglesia mediocre. No queremos ser una iglesia donde tal vez haya muchos cristianos, pero que nuestras vidas no dicen mucho allá afuera. No queremos ser una iglesia que aunque se congrega cada 8 días, y aunque tomamos cursos, y aunque nos reunimos en diferentes tipos de actividades, un día no pasemos la prueba y nos quedemos fuera de la posibilidad de verte. Al contrario, Señor, queremos ser una iglesia en santidad. Que cada uno de nosotros, cada varón, cada mujer, cada adulto mayor, cada joven o cada niño, desarrollemos el temor de Dios de tal manera que tomemos decisiones radicales para vivir en santidad. Queremos ser una iglesia a la que no le importe que el mundo nos señale de religiosos, porque decidimos vivir de acuerdo a tu palabra y no de acuerdo a estándares que el mundo impone. Queremos ser una iglesia que pueda lucir limpia, blanca y pura, sin mancha ni arruga, resplandeciente para ti. Sabemos que muchos de esos pecados nacen en nuestro interior, en nuestro corazón, en nuestros sentimientos. Pecados que nadie ve porque solo nosotros sabemos que los tenemos. La envidia, el rencor, el resentimiento, el pensar mal de otros. Pecados como los que tú mismo señalas en tu palabra, que son obras de la carne. Los pleitos, el hablar con maldiciones, el orgullo, la prepotencia, el creernos más o mejores que los demás, el no tener misericordia. El ser embusteros, el robarle a otros, el no hacer un comercio íntegro, honesto. Perdónanos, Señor, porque sin lugar a dudas que como iglesia tenemos muchas cosas que cambiar. Cada uno de nosotros en nuestra naturaleza personal, pero también como parte de esta sociedad. Hoy venimos delante de ti porque queremos que el temor de Dios gobierne nuestros corazones. Que como hemos leído, Señor, las 24 horas del día, en donde quiera que nos encontremos, donde quiera que vayamos, cualquier actividad que estemos haciendo, con cualquier persona que estemos, tu temor sea sobre nosotros. Y eso nos lleve a vivir en santidad. Y hemos de tomar decisiones radicales de dejar el pecado, de dejar lo que te ofende a ti y lo que nos cierra a nosotros las puertas de tu trono.
Por eso nos queremos acercar a ti con manos limpias, con un corazón sincero y bendecirte. Padre, aquí estamos como iglesia, puestos de rodillas delante de ti, diciéndote: Señor, ten misericordia de nosotros, que somos pecadores. Aquí estamos, en tus manos, porque queremos vivir con temor y temblor. Queremos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Queremos que nuestra vida sea llena del temor de Dios. Ese temor de Dios que tanto nos bendice y de tantas maneras trae beneficios sobre nosotros. Y que radicalmente, por el temor de Dios en nuestros corazones, podamos tomar la decisión de vivir en santidad. En el nombre de Jesús. Amén. Mantente así un momento. Yo no sé si hoy hay personas que vienen por vez primera, que tal vez nunca antes han públicamente hecho una decisión de decirle: Señor Jesús, yo quiero que tú entres a mi vida. Yo quiero pedirte perdón públicamente por mis pecados. Yo quiero tener la oportunidad de la salvación. Esa es una decisión personal. El Señor Jesús dijo que aquel que lo confiese delante de los hombres, Él también lo confesará delante de los ángeles de su Padre. Así que si hoy entre nosotros, en la planta baja o en la parte alta, hubiera alguna persona que dijera: yo quiero tomar esta decisión, yo quiero invitar a Cristo Jesús a vivir a mi corazón, yo te pido que te pongas de pie y que vengas aquí al frente y nos permitas orar por ti. Si esta es tu decisión, que lo hagas, hermano. ¿Habrá alguien entre nosotros que lo quiera hacer? Sí hay, gracias a Dios. ¿Cuál es tu nombre? Lupita. Gracias a Dios por la vida de Lupita. Arlette. ¿Alguien más de la parte alta o aquí abajo que diga: yo quiero tomar esta decisión? Esta es la decisión más importante de nuestra vida, porque es la decisión que nos lleva a tener el perdón de Dios y el acceso a su presencia. Nunca sabemos cuál va a ser el último día de nuestra vida, nunca sabemos en qué momento el Señor nos va a llamar a su presencia, pero que el día que lo haga estemos preparados para entrar con Él. Muchas gracias. ¿Alguien más antes de que procedamos con la oración? Sí, gracias a Dios. ¿Cuál es tu nombre? Amado. Mira, hermoso nombre, porque eres un amado de Dios. Mira que hay más personas. Gracias a Dios. Pasen, por favor. ¿Sus nombres? Son tus invitados, que se llaman Matías Ramírez Cruz. ¿Tú eres Matías? Sí. Naideri. ¿Y tú? Matías, Nireli. ¿Y tú? Ángel. Muy bien, está toda la familia. ¿Tu nombre? Germán. Dios te bendiga, Germán. ¿Tu nombre? Keimi. Dios te bendiga, Keimi. Pues gloria a Dios por la vida de todos ustedes que están tomando esta decisión. Les puedo decir que esta es la decisión más importante que toman en su vida, porque hay decisiones que nos van a afectar un día, dos, quizás durante nuestra vida en esta tierra, pero esta decisión altera nuestra eternidad, porque Cristo Jesús vino a morir por nosotros. En realidad, dice la Biblia, todos sin excepción merecíamos irnos al infierno, pero Cristo Jesús vino a morir por nosotros en la cruz para darnos perdón de nuestros pecados y darnos la oportunidad de la eternidad. Así que el hecho de que ustedes pasen al frente y decirle: Señor Jesús, creo en tu muerte a mi favor, pero creo también en tu resurrección
Y la resurrección de Jesús es la garantía de su perdón para nosotros. ¿Por qué? Porque en el momento en que Él resucitó, venció a la muerte, venció al pecado, venció al diablo y nos otorga a nosotros ese perdón. Por eso Él dijo que era importante que nosotros lo confesáramos a Él delante de los hombres. Él no se avergonzó de morir por nosotros. Así que Él espera que nosotros no nos avergoncemos de llamarlo a Él Señor. Y la Biblia dice que con el corazón creemos, pero que con la boca lo confesamos. Así que yo les voy a guiar en una oración muy sencilla. Lo único que tienen que hacer es en voz audible. Pueden repetir mis palabras o pueden usar palabras propias. Eso no importa. No es una fórmula. Pero sí en voz audible expresan al Señor su arrepentimiento y sobre todo que lo invitan a vivir en sus corazones para que sea el Señor el dueño de sus vidas. ¿Están de acuerdo? Así que díganle: Señor Jesús, quiero darte gracias porque tú estuviste dispuesto a morir por mí en esa cruz y no te avergonzaste de mí. Hoy vengo a pedirte perdón por mis pecados, por todas las cosas malas que he hecho en mi vida. Creo en tu perdón, creo en tu resurrección. Y hoy te pido que entres a vivir dentro de mi corazón y seas mi Señor y mi Salvador. Así lo confieso. Quiero cada día aprender a comunicarme contigo, a relacionarme contigo, a conocerte y a obedecerte. A partir de hoy, mi vida es tuya, Señor Jesús. Amén. Iglesia, vamos a orar por ellos. Señor, bendecimos a cada uno de estos hijos tuyos. Hoy han tomado la decisión. Oramos para que esa decisión sea hoy y cada día renovada en ellos, hoy y cada día presente. Que tú transformes sus vidas y tú les permitas crecer cada día en la gracia y en el conocimiento tuyo. Permítenos como iglesia, este centro cristiano, bendecirlos, ayudarlos, atenderlos, discipularlos, para que ellos puedan cumplir con el propósito tuyo. Y así como tú nos ordenas, Señor Jesús, de ir y hacer discípulos, podamos hacer con ellos discípulos tuyos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por favor, ¿quieren dar media vuelta? Hay personas de parte de la iglesia que les quieren saludar y dar la bienvenida. Iglesia, los dejo con Josué y Carlita. Muchas gracias. Muchas gracias, pastor, por tan importante mensaje. Tenemos que seguir siendo fieles a su palabra, a la palabra del Señor, y por supuesto poner en práctica todos y cada uno de los aspectos del temor del Señor. Amén, hermanos. También les recordamos que está Calacafe. Si te quedas a cursos, si quieres pasar una tarde linda con tu familia, la comida está muy rica y el menú lo tienen de la parte de afuera. También te recordamos la venta para Casa Asistencia que está en el salón de cómputo. Sí, de igual manera les seguimos recordando el módulo de Tierra Nueva por si quieren adherirse a este nuevo programa académico.